En entrevistas desde Eleusis, el invitado es el psicólogo Carlos Moreno. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación y muy contento, muy feliz de estar por aquí compartiendo esta información que considero valiosa. Carlos, ¿la Matrix narcisista es el mundo real del narcisista que ha sido creado por su falso yo? Sí, pudiéramos decir que la Matrix narcisista proyectada desde el falso yo del narcisista sí es real. Claro, ese yo narcisista que es un reflejo, que es una proyección del verdadero ser de la persona narcisista. Es decir, en el fondo, muy en el fondo, la persona narcisista sabe que tanto ese yo como esa realidad, como esa Matrix proyectada a través de ese yo, es falsa. De hecho, de ahí viene la gran necesidad de la persona narcisista por el suplemento narcisista. Es que necesita que desde afuera le estén validando que tanto ese yo irreal, narcisista, como esa realidad, esa Matrix, son reales. Entonces por eso invierte casi el 100% de su energía en manipular el ambiente y las personas, en manipularlas, venderles este yo falso, corregido y aumentado, claro está, para que entonces estas personas le admiren, le idolatren, le acepten, le amen, y entonces convencerse, aunque a final de cuentas nunca lo haga, a un nivel profundo, convencerse de que este yo y esta Matrix narcisista es real. Básicamente de ahí viene todo este gran impulso de la persona narcisista para obtener y buscar este suplemento. Entonces, para este yo, sí, claro que sí, es una realidad proyectada desde ahí. ¿La fantasía compartida es una de las trampas de la Matrix narcisista? Sí, es una de las trampas y quizá la trampa más alucinante y con mayor poder para atraer a víctimas. Este espacio simbólico interno en donde se van a estar recreando continuamente los traumas y las vivencias infantiles y también para tener un intento consciente por solucionarlos en un espacio entrecomillado seguro interno. Esta fantasía compartida por eso es tan poderosa. Tiene la función de que el narcisista pueda separarse internamente de su madre, hacer el proceso de separación de su madre que no pudo hacer aproximadamente desde los 18 meses. Por eso tiene desde entonces, supongamos que esta persona ahorita es un adulto, tiene 20, 30 años y tiene una relación de pareja, y entonces en esta relación de pareja va a estarse proyectando este mundo interno alucinante, ¿no? Este espacio, ya dije, interior, en donde va a querer separarse de la madre de la cual no pudo separarse desde que era un niño, un bebé casi. Entonces, por eso tiene tanto poder esta fantasía compartida. Y esta fantasía compartida, por eso las dos personas implicadas generalmente lo hacen de una manera tan obsesiva y tan total y tan destructiva. Y también por eso la gran dificultad para poder salir de esta fantasía compartida alucinante, en donde por un lado el narcisista quiere separarse internamente de su madre, cosa que no pudo hacer por los traumas vividos en su infancia, y por otro lado la víctima del abuso, que generalmente tuvo una infancia muy traumatizante también, y entonces distorsiona esta relación con el narcisista o la narcisista, la distorsiona creyendo que es una relación de amor y que por fin tendrá la oportunidad de vivir ese amor propio y ese amor de alguien más que no pudo vivir tampoco en su propia infancia. Carlos, ¿cómo se detecta la Matrix narcisista de un narcisista encubierto? Cuando se está en la Matrix de una persona narcisista encubierta, es atroz, es una de las Matrix más insidiosas, o tal vez la más insidiosa en relación a los narcisistas, porque ellas se van a mostrar como personas sensibles, personas bondadosas, personas buenas, es decir, van a tener su verdadera agenda maliciosa oculta. Entonces te vas a sentir muy cómodo con ellas, vas a pensar y sentir que puedes abrirte, incluso podrás mostrar tu vulnerabilidad. Y básicamente esa es la forma enfermiza y malvada en la que ellas obtienen tu confianza. Entonces esta información o esta vulnerabilidad que les muestras será utilizada contra ti misma, y de una forma lenta y, como yo dije, insidiosa, van a ir erosionando tu autoestima.
generalmente de una manera pasivo-agresiva. Entonces, cuando se está dentro de esa Matrix y bueno, personas ingenuas, personas con poca experiencia de la vida, o con la maldad, o personas desconectadas de sus instintos, de su intuición, pues bueno, son presas súper fáciles. Y aparte también, otra de las razones por la que es tan insidiosa esta Matrix es que, como ya lo mencioné, ellas tienen una agenda oculta. Entonces la manipulación es muy encubierta, es silenciosa, la disonancia cognitiva es atroz también, porque no se puede concebir en la mente que alguien diga tales cosas tan buenas o se muestre de una manera tan positiva y amable y bondadosa y realmente pueda ser capaz de hacer tanto daño y de manera tan silenciosa y tan encubierta. Entonces, como la disonancia cognitiva es tan fuerte en las víctimas, esa es la razón, pues, o una de las grandes razones por las que esta Matrix es tan peligrosa y por eso debemos cuidarnos tanto de no caer en ella. Carlos, al margen del trastorno narcisista, ¿es posible que una persona no diagnosticada como tal llegue a crear una Matrix narcisista a partir del estilo de vida narcisista de la cultura posmoderna? Claro que sí. Ante la falta, por ejemplo, de creencia en los ideales actualmente colectivos, la sociedad básicamente en conjunto está optando por la vivencia inmediata de placer. Algo muy narcisista, por ejemplo. El culto al cuerpo, a la imagen, la identificación con la imagen, con la corporalidad, con la moda, el hedonismo, etcétera, ¿no? Siendo estos, pues bueno, motivadores básicos de la conducta individual, narcisista. No se toma en cuenta al grupo, a lo social. Entonces, actualmente, pues incluso ya sabemos que está predominando lo virtual, incluso sobre la palabra, ¿no? Y las relaciones sociales. Por ejemplo, ahorita los contactos son virtuales, las relaciones son virtuales. No hay un contacto con el otro, no se mira al otro, no se relaciona con el otro. Entonces las relaciones sociales pues pierden calidad de compromiso y todo cae en la virtualidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, en una imagen idealizada de la relación, no en la relación. Entonces, característica fundamental de la sociedad posmoderna, pues claro, es el narcisismo, sin duda, donde lo externo adquiere mayor importancia y mayor significación social. Y donde siempre hay algo oculto, ¿no? Siempre se persigue algo más allá de lo genuino. Siempre hay una manipulación para obtener algo, siempre manipulando, por ejemplo. Y bueno, el narcisista, para conseguir su finalidad de atracción y de seducción, pues opera con su propio cuerpo, por ejemplo, o su mente, ¿no? Si es un narcisista cerebral. Entonces, la cultura pues narcisista conlleva que los seres humanos pues inviertan sus esfuerzos en la realización individual, ¿no? Y la belleza, la juventud, la felicidad, el éxito personal son el bien que se adquiere a través del consumo, ¿no? Característica súper hipermoderna. En consecuencia, la construcción de la identidad de la narcisista deja de ser producto de las relaciones humanas y se vuelven mercantiles, ¿no? Entonces, también esta sociedad posmoderna se relaciona de esa manera. En suma, la fascinación por la imagen, recordando que el narcisista se identifica y adora la imagen que proyecta de sí mismo, de su yo falso, ¿no? Y bueno, en esta sociedad donde se hace una imitación de estereotipos. Ahorita la imagen de la belleza está súper estereotipada, estereotipada y creada pues para el consumo. Entonces esto es terreno fértil, es caldo de cultivo para el trastorno narcisista o para personas con rasgos narcisistas marcados, ¿no? De esta manera es la sociedad ideal posmoderna para que personas narcisistas florezcan. ¿Por qué el narcisista programa, manipula y depreda a su pareja o a su entorno más cercano dentro de su Matrix narcisista? Lo hace porque el narcisista o la narcisista te convierte en una figura paterna. En su psique, tú no eres tú, sino tú como introyecto te conviertes en una mamá. Porque la relación con su madre original fue atroz. No hubo tal relación. Hubo un vacío o hubo abuso de cualquiera de sus tipos. Entonces no pudo separarse de su madre. Y como los seres humanos estamos en esta constante evolución, el narcisista está ciclado, está atrapado en un ciclo compulsivo de repetición en el cual necesita separarse de su madre psíquicamente. Entonces, como no lo pudo hacer con su madre, ahora la siguiente figura importante, mujer, importante en este caso la pareja,
llega al mundo narcisista y entonces él, la narcisista, lo integra a la fantasía narcisista, a este hechizo, en el cual ahora ella se convertirá en la figura materna, la persona la va a introyectar porque quiere de alguna forma desplazar interiormente a su madre biológica para posteriormente poderse separar de ella. Para entonces poder confiar en ti y que seas alguien que esté al servicio de él, la narcisista, entonces te va a poner a prueba. Entonces es donde entra el maltrato, donde entra el abuso narcisista. Es como si dijese, te trataré mal para ver hasta dónde aguantas y saber si entonces eres digna de ser mi madre. Y me darás todo el amor incondicional, la atención y el amor sano que no recibí de ella. De esta manera, el abuso narcisista se convierte en esta cuestión cíclica en donde viene la idealización primero y posteriormente la devaluación. De esta manera afecta a la víctima, pero en el fondo está este proceso que acabo de mencionar. Ponerte a prueba para entonces ver si eres la mamá ideal para él. ¿Y qué ofrece él a cambio? Bueno, idealizarte y mantenerte en este ciclo perpetuo de abuso narcisista, donde en momentos quizás sí pueda manifestar en la fase de la idealización características positivas, pero solo será para darte un poquito y que permanezcas y que en su inconsciente siga reviviéndose esta escena en donde a su propia madre la está poniendo a prueba para ver si esta vez le dará el amor incondicional, la aceptación y demás muestras de amor que no pudo tener, que no le dio y que en lugar de eso lo parentalizó, posiblemente también, lo manipuló, lo convirtió en una extensión de ella, nada más, y evitándole el que se pudiera separar. Entonces, básicamente, este es el drama perpetuo y es la razón por la que ocurre el abuso narcisista, esta depredación, este abuso cíclico, porque es lo que desea el narcisista en el fondo. Carlos, ¿se puede sobrevivir en una Matrix narcisista? ¿Y cómo se puede escapar de la misma? Se puede, dependiendo del caso y la gravedad, pero el precio es muy caro, es muy alto, la pérdida de tu identidad. Pero bueno, ¿qué se podría hacer para sobrevivir a una relación con una pareja así narcisista? Bueno, primero, aprender todo lo posible sobre la personalidad del tipo narcisista, específicamente su forma de relacionarse con los demás, para ver dónde estás tú específicamente en relación a sus vínculos. Muy importante también es evitar asumir toda la responsabilidad respecto a la relación, que es lo que ellas te van a hacer creer a toda costa. Es parte del abuso y de la manipulación. Y eliminar cuanto antes tu rol de salvador y salvadora, que puede ser o es lo que te puso en ese lugar desde el inicio por diferentes carencias psicoemocionales desde la infancia tuya. No, ese es gran parte del enganche de tener una relación de esta naturaleza con alguien así. Bien, evitar también la justificación y ser demasiado empática hacia las conductas que te hacen daño, ¿no? Por ejemplo, empezarlo a justificar o de que sí, es que le fue muy mal en su infancia, su mamá fue muy dura con él, lo abandonó, no, o los papás no le querían. Me quiere, pero siempre quiere de una forma particular, etcétera, etcétera. Evitar todas esas justificaciones y centrarte en lo que verdaderamente la relación te está aportando o quitando. Que cuando es con alguien narcisista, pues aporta sufrimiento y quita mucho. También cuidar las relaciones personales, ¿no? Familiares también. Si es el caso de que te hayas alejado de ellas por la serie de manipulaciones de la persona narcisista, pues bueno, reconciliarte. Buscar la opinión de otras personas allegadas a ti, dignas de tu confianza, que te quieran bien, te quieran ayudar, para ver que te den su perspectiva sobre este punto, porque generalmente pues la víctima tiene una visión totalmente o mayormente distorsionada de la relación y de la persona narcisista. Entonces necesita ese reflejo externo para poder salir de la fantasía compartida, por lo menos a través de los comentarios de los demás. Okay, entonces hay que trabajar también mucho la autodeterminación. Tienes que empezar a elegir por ti mismo, por ti misma, lo que es mejor para ti. Y la capacidad para expresarte, defender tus opiniones, tus ideas, estar segura de lo que quieres, deseas, de lo que necesitas, emocionalmente, por ejemplo, psicológicamente. Y ya que su manipulación va a hacer que dudes. Acuérdate, la luz de gas
Es otra de las herramientas clásicas destinada a que dudes de ti mismo y que te sientas inadecuado, ¿no? También, bueno, el ir a psicoterapia, fomentar el autocuidado es importantísimo. También tener y proteger tu derecho a la intimidad, ¿no? La pareja no tiene que saber absolutamente todo de ti, no tienes que darle cuentas de todo, ni decirle todo. Eso es control también, ¿no? Es otra de las herramientas de la narcisista. Entonces, no, honrar tu derecho a la intimidad y sostenerlo. Y también permanecer muy atenta a lo que hace, no a lo que dice. Lo que dice no corresponde con sus acciones. De hecho, desde el inicio fue así. Aunque haya sido bombardeo de amor, ahí pudo haber habido algunas red flags que, debido al síndrome del Salvador o algunas otras carencias que se tuvieron, no se pudieron ver, o sí se vieron, pero no se confiaron en ellas. Entonces, por eso siempre es importante basarte en lo que hace. Y también reconoce cómo, sin darte cuenta, o a veces dándote cuenta, te juzgas, te criticas, te menosprecias y tienes la sensación pues de no valer, ¿no? Debido a toda la evaluación que hayas vivido en la relación y posiblemente desde antes, como hemos visto en las otras respuestas. Entonces es importante mantener un diálogo siempre respetuoso, siempre amable con uno mismo, ¿no? Y si pudiste salir de ahí, si ya has alcanzado un nivel de salud y de confianza en ti misma, en ti mismo, y de autoestima y de claridad en torno a esta fantasía compartida alienante, entonces hacer contacto cero, y esto quiere decir cero llamadas, cero encuentros, cero relaciones, cero comunicación, cero seguir en redes, y entonces también evitar las amistades en común que tienes con esa persona, ¿no? Con la expareja, y eliminar toda situación, objeto que te pueda recordar emocionalmente esa relación, mientras trabajas activamente en tu recuperación en psicoterapia, sanando las heridas infantiles que te llevaron a esa relación desde tu parte, desde tu 50%. Carlos, ¿tienes pensado publicar algún libro sobre narcisismo? Sí, en realidad actualmente me encuentro escribiendo 2 libros. Uno va a ser informativo en torno al narcisismo de nuestro tiempo y también a manera de autoayuda, ofreciendo técnicas de autoterapia para sanar este abuso hasta donde podamos. Siempre necesitamos de ayuda externa, sin duda, son temas muy complejos. Pero este libro y otro que es una novela basado en temas de narcisismo y trastorno límite, una relación de 2 personajes que cuentan con estos trastornos y los mundos que atraviesan juntos en todo este viaje que, bueno, puede ser tan destructivo y tan alienante, pero que tiene o puede tener un final feliz cuando una o ambas partes pueden reconocer las heridas que les llevaron ahí y sanarlas. Carlos, ¿en cuáles plataformas o redes sociales te encuentras? Sí, actualmente me encuentro en YouTube como psic.carlosmoreno, también en Instagram psicólogo.carlosm y TikTok psicólogo.carlosm. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Alex. Ha sido un verdadero placer poder compartir esta información. Y bueno, siempre muy atentos y activos en torno a la lucha contra este tipo de abuso y con cualquier otro tipo de abuso que aún nos aqueje. Un abrazo muy grande para todos, todas, y nos vemos ahí en las redes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.